Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Que la paz de nuestro Dios los acompañe en cada momento de su vida. Les doy la gracia a los hermanos Carlos y Eulogio Pantoja, porque me escogieron para traer el mensaje en el día de hoy, esperando que el mensaje sea de edificación para todos nosotros, los que buscamos la salvación, porque por ese motivo estamos aquí nosotros, obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, el deber de reunirse cada primer día de la semana, para seguir creciendo, para seguirnos preparando para cuando nos toque partir de este lugar, de esta tierra. Si no es que viene Cristo primero. Pero tenemos que estar preparados. La palabra siempre nos enseña y nos educa a través de consejos, amonestaciones, para que el hombre vaya creciendo y vaya dirigiéndose según la voluntad de Dios, no según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios. Hay una palabra muy bonita que me gusta, que habla sobre el propósito, o el propósito que debe tener cada mensaje. Y esta se encuentra en Efesios 4, donde dice que el propósito del mensaje es que a través del conocimiento de la palabra podamos andar como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados, en toda humildad y mansedumbre, que podamos soportarnos con paciencia los unos a los otros, estando dispuestos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en un solo cuerpo, en un espíritu, como fuimos llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Hermanos, hay que darle gracias a Dios cada momento de nuestras vidas, porque nos ha dejado un plan para que el hombre pueda salvarse, un plan sencillo, un plan perfecto, y es de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ya la mayoría de nosotros hemos obedecido ese plan, que ha sido el oír la palabra, en creer la palabra, en arrepentirnos de nuestros pecados, el de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en carne, que es nuestro Salvador, en bautizarnos para el perdón de los pecados y obedecer todos los mandamientos hasta el fin de nuestros días. Si estuvimos pendientes en ese primer versículo que leyó el hermano en Filipenses 12, donde dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Hemos obedecido el Evangelio, cada uno de los que estamos aquí. Y el que todavía no ha sido bautizado, pues debe de abrir su oído espiritual para que podamos estar en unidad, siguiendo el mismo camino que nos conduce a la salvación. Más adelante nos decía: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oigan, y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué la palabra nos insiste en que cuidemos de esta salvación con temor y temblor? ¿Por qué será que nuestro Creador quiere que todos los hombres sean salvos? Hermanos, tenemos que cuestionarnos nosotros mismos.
Porque el creador de todas las cosas quiere que tú seas salvo, que lo busques. Mire, hermano, tal vez el hombre no tiene la capacidad total para creer las cosas que están allá en los cielos, que el apóstol Juan trató de explicarlas con unas palabras para que el hombre pudiera entenderlas. Pero es mucho más grande que eso. Pero ¿saben una cosa? Satanás, el dragón, la serpiente, el diablo, sabe el porqué. Lo sabe mejor que tú y que yo. Porque en su momento él estuvo allá en los cielos. Él sabe lo que hay allá. Pero ¿qué le pasó? Se rebeló contra Dios. Fue lanzado a la tierra. Y dice en Apocalipsis 12:9, fue lanzado a la tierra para engañar al mundo. Ahora Satanás le ha declarado la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está utilizando una de sus mejores armas letales contra los cristianos, y que han creado muchas divisiones y muerte entre las iglesias de Cristo. Y esta es el murmurar. Por lo cual le he puesto el título al mensaje: no murmuréis los unos a los otros. Mientras Pablo y Timoteo estaban en Filipos, ellos persuadían a la iglesia. Y estando los obispos y los diáconos, le hacían un llamado a mantener la comunión en el Evangelio, diciendo que lo hicieran todo, que trabajaran, pero sin murmuraciones y sin contienda, para que sean irreprensibles, para que sean hombres que se conducen rectamente ante los demás hombres y ante Dios, obedeciendo todos sus mandamientos, que sean sencillos. ¿Para qué? Porque delante de ellos iban a haber hombres perversos y malignos que se oponían al trabajo de Cristo, que se oponían a la salvación verdadera. Pero tenemos que estar claros. ¿Qué es murmurar? ¿Por qué estos apóstoles amonestaban a la iglesia? Me puse a buscar un poquito de lo que es murmurar, porque por aquí a veces pensamos murmurar, bochinchar, cosas así, ¿no? Pero dice el diccionario que el murmurar es una actividad humana que consiste en hablar de alguien, hablar bien o hablar mal, sin que la persona en cuestión esté presente. Eso es lo que significa murmurar. En la traducción castellana, más latina, dice con relación a la palabra murmurar, es chismear, es el chismoso. Y según el significado hebreo, es una persona difamadora, un llevador de cuento, una persona que habla entre dientes, que se queja por algún disgusto o por alguna otra cosa. El chisme, la murmuración, la difamación
es una información que se da por cierto, pero que no se ha confirmado. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. La Biblia nos da diferentes ejemplos. ¿Y qué fue lo que pasó con estas personas murmuradoras? El primer ejemplo que le voy a tocar es de 3 hermanos que todos conocemos: de María, de Aarón y de Moisés. Eso pueden, si quieren buscar la Biblia, en Números 12, del 1 al 16, nos narra esta historia. Y la voy a leer porque es una historia corta. ¿Ok? Y dice, según la palabra, en el libro de Números, capítulo 2, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahí empezó esto, ahí empezó el problema. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente Moisés ha hablado Jehová, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Oigan, ¿y qué pasó? Lo oyó Jehová, dice ahí. Quiere decir que cuando nosotros murmuramos, tenemos que tener cuidado de quién estamos murmurando. Porque en el mundo común y corriente, el hombre tiene esa costumbre. Aquellos que trabajan, vemos constantemente la murmuración de unos con otros, la difamación, para que tú lo creas, para que lo des por cierto. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Hablaron de Moisés a sus espaldas. Y dice la palabra en el 3 que Moisés, para Jehová Dios, era un hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, dice la palabra. ¿Y qué hizo Jehová? Digo, vamos a poner las cosas claras aquí. Los llamó a los 3. Llamó a Moisés, llamó a Aarón y llamó a María, que se presentaran frente al tabernáculo. Vamos a arreglar estas cosas de una vez. Y dice en el 5, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se posó a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Aquí vino y separó a los que comenzaron las murmuraciones, los que comenzaron el chisme, y se refirió a ellos y le dijo, oíd ahora mis palabras, en el 6, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Y dice en el 7, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel, y dice ahí, en toda mi casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Moisés era un representante de Dios. Como nuestros líderes que están para cuidar la grey, son representantes de Dios entre nosotros, hermanos. Y hay que tomarlo en muy buena estima. Y tenemos que tener cuidado cuando hablemos con otros de estos hermanos. Y dice en el 12, 8, cara a cara hablaré con quien, con Moisés. Con los demás iba a hablar a través de visiones, a través de sueños. Pero a través de Moisés se le iba a presentar
Es verdad que la palabra nos enseña que nadie ha visto a Jehová, pero Moisés vio la silueta de Jehová Dios. Él no pudo verlo por la gran intensidad de luz, pero él sabía que estaba delante de él. Y así le dijo a María y a Aarón, y verá la apariencia de Jehová. Y luego le dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor en hablar con mi representante entre ustedes? ¿Por qué no tuviste temor de hablar en contra de mi palabra? Hermanos, se enojó Jehová. E inmediatamente, ¿qué pasó? María le brotó la lepra. Y dice en el 11, diciendo Aarón a Moisés, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado. Locamente hemos actuado, y dice, hemos pecado. Hermano, murmurar es un pecado. Y el no murmurar es un mandamiento para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con las murmuraciones? La murmuración, el chisme, la difamación daña la esencia de una congregación, que es la manifestación del amor de Dios entre nosotros. Los chismosos quieren llamar la atención para ellos. Los chismosos, los murmuradores, no soportan que otro sea el punto de atención. Se molestan y tratan de traer cosas que no son ciertas para denigrar la imagen de aquel que está haciendo lo bueno. Muchas veces el murmurador quiere aparentar que está preocupado por la obra del Señor. Quiere hacer que la obra del Señor crezca aquí en la tierra. Pero no siempre es así, hermanos. Según la historia que hemos leído, los motivos que movieron a María y a Aarón a murmurar eran los celos y la envidia. Ellos sentían estas cosas por varias razones. Primeramente, Dios había escogido a Moisés para ser el líder. Moisés era el menor de entre ellos. Ustedes saben que cuando hay hermanos, ¿qué quieren? No, el mayor es el que toma la responsabilidad, ¿verdad? Pero a Dios le plació que fuera el menor. No solamente eso. Dios había hablado también a través de Aarón y a través de María. Y eso a ellos les chocaba. Ven acá, si tú has hablado también a través de nosotros. Ellos sentían que Dios estaba haciendo acepción de personas. Ellos sentían que Moisés era el favorito de Dios. Por lo menos esa es la apariencia. Pero hermano, no es así. Nosotros tenemos un Dios de orden. No todos pueden ser líderes. No todos pueden ser Moisés. Alguien tiene que dirigir. Pero eso sí, la palabra nos enseña que todos somos siervos. Todos tenemos que trabajar. ¿Ok? Ellos tenían el deseo. Y
por eso comienzan las cosas indebidas. Pero inmediatamente Dios pone su casa en orden. Y eso fue lo que hizo Jehová Dios. Puso su casa en orden. La palabra de Dios nos dice en Judas 1:6 que estas personas solamente lo que buscan es sus propios intereses. El murmurador. Y mira cómo dice Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle provecho. Hermano, y eso es verdad. Porque el murmurador, eso es lo que busca. Sacar provecho de la situación. Ser él el que mande. No, ya yo estoy cansado de que el hermano fulano de tal sea el líder. Yo creo que ese hermano no está haciendo las cosas como debe de hacer. Yo entiendo que yo puedo hacer mejor trabajo que él, pero realmente Dios te escogió aquí para hacer ese trabajo, es la pregunta. En este caso Dios escogió a Moisés para hacer el trabajo. Y Dios le iba a dar las instrucciones de cómo hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Y pasa en todas las iglesias, hermanos. Siempre hay algunos que tienen ideas nuevas. Y dicen, bueno, el hermano debería de hacer las cosas de esta forma porque yo entiendo que así como debería de ser mejor. Pero no se lo dice directamente al hermano, lo dice por acá a otro. Y empieza a crear como una contienda, ese chisme empieza a crecer y empieza a convencer a otras personas. Oye, de verdad, oye, tú tienes razón. Y empiezan al líder que fue escogido a echarlo para un lado. Ahí es que empieza el problema en las congregaciones, hermano. Por una simple murmuración, por una persona que entendía que podía hacer mejor trabajo que el líder que Dios escogió. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque esto trae muchas consecuencias. El que murmura, primeramente lo que hace es irse en contra de Dios. De verdad, hermano. El que murmura contra un hermano que es elegido por Dios para cuidar de la grey, lo primero que está haciendo es yéndose en contra de Dios. Donde dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, cumpliendo todos sus mandamientos. Segundo, viola el segundo mandamiento de amar a su prójimo. ¿Por qué? Porque surge la envidia. Ya yo no amo a mi querido hermano. Ya yo no amo a mi líder, a mi prójimo. Comienzan a surgir los celos, la envidia, empiezan a surgir las blasfemias, las calumnias. Se comienza a aborrecer lo bueno. Comienzan a surgir las divisiones. Se descuida la salvación. Y al final recibimos la paga, que es la muerte. La murmuración es como la enfermedad que conocemos como la gangrena. Esa enfermedad comienza a destruir los tejidos de la piel por una infección o porque no hay una buena circulación. Hermano, si esta enfermedad no se trata a tiempo, comienza a corromper todo el cuerpo y al final, ¿sabe lo que pasa? Se muere el cuerpo. Eso es lo que pasa. Y las murmuraciones son como esta enfermedad. De hecho, me puse a buscar sinónimos de esa palabra, gangrena. Y según el diccionario dice corrupción, destrucción, putrefacción. Palabra fea. Feas, hermano, de verdad, porque suenan feos y son así, son feas. Llevan a la muerte. Mata lo que tiene vida. Pablo, estando en Corinto,
Primera de Corintios 10:10. Pablo exhorta y dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, están hablando de usted, están hablando de mí. Y esto se habló en el primer siglo. Nos vuelve a amonestar, no murmuremos. ¿Y qué fue lo que pasó en esa historia? Mira, hermano, esa historia que habla aquí, que perecieron por el destructor, es la historia de Coré. ¿Cuántos han oído de esa historia? Luego léanla con calma. Ella se encuentra también en el libro de Números, capítulo 16. Tiene 50 versículos. Y voy a tocar así rapidito de esa historia. Coré era una persona bien importante entre el pueblo de Israel. Y él llamó a dos personas más, a Datán y a Abiram. Y ellos hablaron en contra de Moisés y de Aarón porque no estaban de acuerdo como ellos estaban dirigiendo el pueblo. No estaban de acuerdo. Y vino Coré, cogió 250 personas de alta estima sobre el pueblo, considerando a esas personas como santos. Y le dijo: vamos al tabernáculo de Dios y vamos a hacer ofrenda regando incienso. Y llamó a Moisés y llamó a Aarón y le propusieron: vamos a ir para que Dios escoja quién es el que está haciendo las cosas bien. Y volvió a pasar lo mismo, hermanos. Dios ya había escogido a esos dos varones para dirigir el pueblo. Moisés como líder y Aarón como el que va a llevarlo el sacerdocio. Se molestó Jehová nuevamente. ¿Y qué pasó? Haciendo la historia corta, Coré, Datán y Abiram, la tierra se los tragó a ellos con todos los suyos, es decir, esposa, hijos, casa, todo. Se abrió la tierra, hermanos, y se los tragó. Para que vieran, para que el pueblo viera que esos eran los elegidos de Dios. ¿Y qué pasó con los 250 que estaban haciendo ofrenda a Dios? Salió fuego de Jehová y los consumió también. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Siguió murmurando. Ustedes han dado muerte a la gente del pueblo, a los santos, quejándose otra vez contra Moisés y contra Aarón. Mira, no era problema de Moisés y de Aarón, eso era cosa de Dios. Pero como nosotros somos de la carne, somos humanos, pensamos como humanos, volvió Jehová Dios y se molestó con ese pueblo. Y comenzó a exterminarlo. Pero siempre Moisés intercediendo por su pueblo que él amaba. Ese es mi pueblo. Le dice a Aarón: vete, riega incienso para que el incienso da un olor grato a Dios, para que Dios detenga esta matanza. En lo que Aarón saca su tinaja para echar el incienso y quemarlo, murieron 14.700 personas. Eso fue, como dice ahí, la gran matanza, la gran destrucción. ¿Todo por qué? Por murmurar, hermanos. Y no murmurar por murmurar, estar en contra de las cosas que manda Dios.
otro ejemplo más rapidito. Por esa misma razón, el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando en el desierto por murmuradores, hermanos. Y eso lo pueden ver pasando la página en Números 15. Luego lo pueden leer del 24 al 35. O del 26 al 35, léanlo. La razón por qué ese pueblo estuvo vagando 40 años, el problema de murmurar. El murmurar es un pecado, pero el murmurar contra un siervo de Dios, que lo que hace hablar la palabra de Dios, es aún más grave, hermanos. Porque al hacerlo, estamos murmurando contra Dios mismo. Siempre y cuando está claro que el hermano esté llevando las cosas como dice la palabra de Dios. El hermano de Jesucristo, Santiago, nos lo recuerda en Santiago 4:11. Y nos dice así: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. No estamos juzgando al hermano, sino lo que estamos juzgando es a Dios, su palabra. O sea, todo lo que nos oponemos a lo que dice la palabra, comprobada, confirmada, nos oponemos a Dios mismo, no es al hermano, es directamente a Dios. Pero ¿qué podemos hacer para combatir este mal? Primeramente tenemos que trabajar con nosotros mismos, hermanos. A través del dominio propio, tenemos que hacer que el espíritu domine la carne. Verdaderamente los cristianos hemos hecho morir lo carnal en nosotros. Perdona. Hemos hecho morir lo carnal y hemos resucitado. Ahora debemos vivir en un ámbito espiritual. Pero podemos decir, pero yo sigo en la carne. Sí. Seguimos en la carne, hermanos. Pero ¿dónde tenemos que trabajar nuestras conciencias? Tenemos que revestirnos de Cristo. Tenemos que llevar todo pensamiento. Tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, según 2 de Corintios 10:5. Santiago también nos habló en el capítulo 3, refiriéndose a la lengua, en el 3:8, y nos dice, oigamos, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. Luego dice, esto no debe ser así. Hermano, lo que hemos nacido de Dios, eso no debe ser así.
el hombre lee esto y dice, pero ahí lo dice la palabra. Nosotros como hombres no podemos refrenar la lengua. Con ella bendecimos y con ella maldecimos. Con ella digo bien y con ella digo mal. Pero si seguimos leyendo, nos dice, pero esto no debe ser así. ¿Para quién? Para el cristiano. Para el que está buscando la salvación. ¿Por qué esto no debe ser así? Esa es la pregunta que me debo de contestar. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Y si lo queremos ver más claro, vean el Gálatas 3:27, donde nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que, hermanos, los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el cristiano, si se ha sujetado a Cristo, si se ha revestido de Cristo, ya la murmuración quedó en el pasado. Ya no voy a murmurar. Ya cuando venga una información a mí que yo no he confirmado, no la voy a poner importancia, hermanos. Porque el problema es que cogemos las cosas y le damos una importancia y las cosas son falsas. Y nosotros las dimos como ciertas. Y si abrimos la boca y comentamos de lo que oímos, no siendo confirmado, pecamos. Pecamos, hermanos. Así que el primer paso, trabajar con nosotros mismos a través del dominio propio, teniendo siempre en nuestro pensamiento que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y yo voy a actuar como Cristo actuaría. Cuando yo esté en un momento difícil de tomar una decisión, tengo que decir cómo Cristo actuaría. Tal vez nos podemos guiar mejor en la vida. Segundo paso, cuando trabajamos con los demás, hermanos, tenemos que hacerlo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos que en otro tiempo nosotros éramos iguales. Yo no puedo coger una persona que es un murmurador y ir con un palo y caer a cantazo limpio. No, hermano. Tengo que trabajar con mucho amor. Tengo que reflejarme en él, porque en un momento de mi vida yo era igual. No tenía el conocimiento, era un ignorante. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos y cómo vamos a resolver estas situaciones. La palabra en Tito capítulo 3, versículo 2 nos dice que a nadie difamen, que no seamos pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros.
Por esa razón, hermanos, cuando vamos a tratar de trabajar con otras personas, que no se nos olvide quiénes éramos, para poder con mucha mansedumbre y sabiduría de Dios ayudar. Porque el fin de nosotros, ¿cuál es? La unidad, que estemos en amor, que podamos llegar al mismo sitio, pensando lo mismo. ¿Qué yo voy a hacer cuando alguien, un hermano, se me acerca a mí y me trae un chisme de otra persona? ¿Qué yo voy a hacer? Hermanos, lo primero que debe de hacer es lo siguiente. ¿Qué fue lo que hizo Jehová? Llamó a todos los envueltos. Ah, tú me estás hablando de fulano. Pues mira, vamos a hacer algo. Yo voy a llamar a fulano. Tú te quedas aquí y vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque el fin es resolver el problema, no aumentarlo. ¿Sabe lo que va a pasar cuando es un chisme? Cuando es una murmuración sin evidencia, la persona te va a decir, no, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ahí es donde se ve que se venía con una información no confirmada, o venía con la mala intención de hacer daño. Y ese es el preciso momento donde nosotros, con mucha inteligencia, tenemos que señalarle su falta y decirle, mira hermano, no juegue con su salvación. Hay que decirlo, porque lo que está poniendo en juego es la salvación de él. No juegue con su salvación. Pero ¿qué pasa si el hermano dice, no, pues vamos a llamarlo? Magnífico. Porque ahí es donde entonces se resuelve el problema. Y podemos llegar a la paz, podemos coger la información correcta y trabajar con ella. Esa es la forma correcta, hermanos. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones difíciles. Hay personas con conducta difícil que provocan un ambiente tenso. Pues en ese caso, ¿qué hay que hacer con él? Pues los hermanos líderes, llévenlo aparte y dialoguen con él y díganle las cosas como son. Y así pues, a través de la amonestación se resuelven las cosas. En Tito 3:11 dice, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, estando condenado por su propio juicio. Estas personas difíciles, a la larga, ¿saben lo que pasa? Se alejan de la congregación. Se alejan. Porque no logran su fin, que es llamar la atención, hacer lo que ellos dicen. Quieren romper con el orden de Dios. Y esto tenemos que aplicarlo también a nuestras vidas, en la familia, en el trabajo, en todo lugar. Se aplica igual. Pero aquí es tan importante porque lo que está en juego es nuestra salvación, hermanos. Y para terminar, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, y voy a leer hasta el 17. Donde nos dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que nosotros, como cristianos, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, obedeciendo las Escrituras, porque en ella es las que nos van a llevar, son la guía que nos llevan a la vida eterna, hermanos. Y traigo este mensaje no porque seamos chismosos, no, hermano, no es por eso, no. Es porque Satanás siempre está buscando la forma de crear división entre nosotros. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso, esto se hablaba en todas las iglesias, hermano. Porque es un mal que Satanás ha utilizado desde el principio y le sigue dando buenos resultados. Así que, hermanos, que la sabiduría de Dios se arraigue cada día más en nuestros corazones. Que sigamos, que procuremos escudriñar las Escrituras. ¿Ok? Como dice aquí, pueden decir que nosotros somos unos murmuradores. El mundo, sí, va a calumniarnos. Pero mientras nosotros nos mantengamos haciendo el bien, mientras nosotros nos mantengamos en lo que nos dice la palabra, no vamos a tener problemas, hermanos. O sea, eso nos lo asegura la palabra. Así que fortalezcamos. Si hay alguna contienda, algo, mira, hermano, vamos a hablar. Porque al fin de todo nos amamos unos a los otros. Eso es lo que debe ser, el amarnos los unos a los otros. Si es verdad que queremos la salvación. Yo no quiero que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. A veces a mí me siento cuando un hermano se separa por la razón que fuera y uno le manda mensaje, vuelve, reconsidera, mira. Pero la palabra también es muy clara. Hay hombres que nacen para condenación. Satanás ya ha sido condenado y él va a tratar de llevarse a todo el que pueda. ¿Y contra quién es la guerra? Lo decía Apocalipsis. Contra todos los que siguen los mandamientos de Dios. Contra ellos es la guerra, contra nosotros, hermanos. Por eso es que tenemos que abrir nuestros ojos. Por eso es que tenemos que reprender con amor al hermano cuando viene con estas cosas. Espérate, algo aquí no está mal. ¿Tú estás seguro de lo que tú estudias? Pues vamos a llamar al hermano. Hay que corregir las cosas a tiempo. Porque si no pasa como la gangrena. Daña el cuerpo y causa la muerte. Aunque la palabra permanece para siempre, hermano. Y eso es lo bonito de la palabra. La gente a veces dice, ¿dónde estaban los cristianos para tal época? Yo no sé dónde estaban. Pero si estaba la palabra, viene un grupo de personas, coge la palabra de Dios y empieza a estudiarla. Esa es la verdad. ¿Qué van a hacer de eso? Vuelven a nacer cristianos, hermano. No importa. Mientras la palabra de Dios esté con nosotros, la palabra de Dios lo que para es un cristiano. Así que no tengamos miedo de decir la verdad. ¿Ok? Fortalezcámonos. Si hay alguna persona que no ha conocido la verdad de Cristo, que en su corazón piensa que está haciendo la voluntad de Dios, pero no ha dado el primer paso de lavar sus pecados, porque ese es el principio de todo. Cuando usted se bautiza, cuando usted entierra ese hombre carnal, es que entonces surge que el hombre espiritual. Y ahí es que comienza la verdadera carrera del cristiano. Si hay alguno que quiere dar ese paso y comenzar la verdadera carrera,
y luego mantenerse en los mandamientos de Dios, cumpliéndolo todo, pues bienvenido sea. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por la invitación. Y ahora pues vamos con un cántico, ¿verdad, hermano? Sí. Un cántico de invitación. Que Dios me los bendiga a todos.